agradezco mucho antes que nada la invitación que me hacen para poder pues participar con ustedes, ya que realmente estar trabajando con la Sociedad Teosófica ya de por sí pues es un gran orgullo y es un gran gusto, y más pues cuando me invitan a participar con un tema tan interesante, tan emotivo, tan discutido, un tema tan buscado, tan leído, pero a la vez tan ignorado, porque en realidad es un tema que si buscamos información dentro de los procesos científicos, no hay información sobre este tema, los sentidos ocultos del hombre, que es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y realmente aún en la internet hay que ser muy específico y muy puntual para poder encontrar información sobre los sentidos ocultos del hombre. Y esto es en base a que el ser humano, pues primero que nada, recibe todas las señales del mundo. Nuestro contacto con el mundo se realiza específicamente a través de nuestros 5 sentidos. Y ya en el mundo científico, pues no solo se realiza a través de los 5 sentidos, sino a través de las extensiones científicas de nuestros 5 sentidos, como por ejemplo el microscopio, el telescopio, que nos permite ver más de cerca, más de lejos, los espectrofotómetros, que nos permiten ver diferentes variaciones de la luz, y así hay muchos equipos que de alguna forma están diseñados para ser extendidos los sentidos del hombre, los sentidos físicos normales del ser humano. Pero lo curioso de esto, lo interesante, es que a través de todo mi estudio, no solo dentro de la Sociedad Teosófica, sino en otras ramas, me he encontrado con que existen muchas cosas que los seres humanos, que no todos los seres humanos podemos percibir. Sobre esta base, la metafísica nos informa que el ser humano solo puede percibir el 8% de lo que en realidad está a nuestro alrededor. Si pensamos, por ejemplo, cuántas ondas de radio pasan en este momento frente a nosotros, cuántas ondas de canales de televisión, cuántas ondas de frecuencias de banda ancha, de banda corta, de banda larga, de frecuencia modulada, de amplitud modulada, cuántas y cuántas frecuencias están pasando frente a nosotros, seguramente millones, y nosotros ni siquiera las percibimos porque no tenemos de manera específica los sentidos necesarios para poder detectar todas estas situaciones. Y así como no podemos detectar las corrientes de llamadas telefónicas que están pasando a nuestro alrededor, que pueden ser millones en este momento, bueno, tampoco podemos detectar muchas otras cosas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Otras dimensiones, desencarnados, maestros de luz, seres de oscuridad y tantas otras cosas que puede haber en esa circunstancia que no podemos ver nosotros, que realmente creo que sí, la metafísica tiene mucha razón al afirmar que únicamente el 8% de lo que existe a nuestro alrededor es lo que en realidad nosotros podemos captar. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el otro 92%? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Por qué no lo podemos percibir? Y ahí es donde surge específicamente estas incógnitas de los sentidos ocultos del hombre. Es una incógnita maravillosa, que es de lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces ya vimos que nosotros como seres humanos percibimos, incluso algunos animales hemos visto que tienen algunos sentidos que nosotros no tenemos. Ellos, por ejemplo, perciben cosas de manera más sutil, como el olfato, el oído. Ellos ven otras frecuencias de colores con la vista. Y sobre estas bases, bueno, pues los animales perciben muchas cosas que nosotros no podemos percibir. Entonces estamos ciertos de que nuestros 5 sentidos, aún con las extensiones científicas que ha habido
para poder ampliar los efectos de nuestros 5 sentidos no son suficientes para poder captar todo esto. Entonces, si nosotros vemos de manera específica este tema de los sentidos ocultos del hombre, de verdad es un tema maravilloso que nos va a aclarar un poco las dudas que tenemos. Porque además de esos 5 sentidos, el ser humano posee otros sentidos adicionales, los cuales pueden ayudarle a orientarse en el mundo en que nos circunda, en todo aquello que no es posible ver a los ojos normales. Estos sentidos que tienen algunos seres humanos, no todos lo tienen, y realmente lo tenemos muy poco desarrollado. Se dice, por ejemplo, que tanto en la Lemuria como en la Atlántida no existía un idioma oral específico. Y entonces nos preguntamos, bueno, entonces ¿cómo se comunicaba el ser humano? Bueno, pues a través de un sentido oculto que se llama la telepatía. Y entonces ahí podemos darnos cuenta toda la variedad de sentidos internos que tiene el ser humano. La capacidad que tenemos de percibir el mundo externo mediante un sentido o unos sentidos que operan al margen de los canales sensoriales normales, normalmente la ciencia los cataloga como percepción extrasensorial, o sea que quiere decir, y la abrevian como PES, ¿sí? Percepción extrasensorial, y dentro de percepción extrasensorial meten todo, absolutamente todo. Nosotros vamos a ir desmenuzando un poquito, ¿sí? Estos sentidos ocultos del ser humano, ya que desconocemos todas las condiciones tan complejas que se requieren para poder funcionar estos sentidos ocultos del ser humano, y todavía no descubrimos ni la parapsicología, ni la metafísica, ni ninguna ciencia, ni la biología, la fisiología, la anatomía. No hemos descubierto cómo funcionan y por qué funcionan en algunas personas y en otras personas, pues definitivamente no tienen despiertos estos sentidos ocultos del ser humano. Y entonces estas capacidades diferentes aparecen en ciertas personas especiales, ¿sí? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué hay que tener? ¿Qué capacidades debemos de tener para que estos sentidos ocultos del hombre puedan aparecer en nosotros y podamos manifestarlos y podamos tenerlos? Una cosa me queda muy clara, y es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar estos sentidos que la ciencia conoce como percepción extrasensorial. Todos los seres humanos tenemos todas las condiciones necesarias para desarrollar directamente todos los sentidos ocultos. Y entonces vemos que incluso estas percepciones extrasensoriales a veces nos permiten conocer directamente acontecimientos que no forman parte específicamente de nuestro presente, sino que incluso forman parte del pasado o del futuro. Y entonces aquí es donde vemos las capacidades del ser humano, que obviamente todos tenemos, pero no todos desarrollamos. Y así en percepción extrasensorial podemos hablar de una gran cantidad de sentidos que ahorita vamos a mencionar: telepatía, clarividencia, telequinesis, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de mencionarlas ahorita en forma muy general y en qué consiste cada una de ellas. Y bueno, pero es muy interesante en realidad el ver cómo los seres humanos de alguna forma tenemos todos esa capacidad de poder percibir a través de estos sentidos ocultos otras cosas que normalmente no percibimos. Y entonces vemos que el ser humano, pues básicamente, como ya habíamos mencionado, nos contactamos con el medio exterior y recibimos todas las noticias y todo lo que sucede a nuestro alrededor a través de los 5 sentidos conocidos, como son el gusto, la vista, el oído, el olfato, el tacto, ¿verdad? Y todos esos son controlados dentro de nosotros, en nuestro cerebro. Aparentemente cada parte del cerebro
tiene una función específica para cada uno de estos sentidos. Y es muy común, por ejemplo, ver que en el lóbulo occipital del cerebro es donde se controla todo lo relacionado con la vista, ¿sí? Por eso a veces cuando recibimos golpes hacia atrás, lo que se viene alterando es la vista. El sentido del oído está en el cerebro, en el lóbulo temporal, ¿verdad? Y donde en la parte más anterior también podemos percibir algo de lo que son los colores y propiamente en la parte parietal, ¿sí? En el lóbulo parietal es donde tenemos específicamente el tacto y el gusto. Entonces es importante saber que estos 5 sentidos siempre son controlados por nuestro cerebro y los sentidos o los órganos que detectan todos estos movimientos y estas alteraciones solo son receptores, pero el que interpreta todos esos mensajes internos es específicamente el cerebro. Puede suceder que a veces, bueno, eso vamos a hablar un poquito más tarde, que los sentidos se vayan combinando entre ellos, que los sentidos se afecten o se alteren unos a otros. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando olemos un guisado o algo que hacía nuestra mamá? Pues de inmediatamente nuestro sistema límbico de las emociones se activa y así todas las funciones del cerebro están interrelacionadas a través de estos sentidos. Entonces, vemos que el ser humano, como ya dijimos, pues percibimos específicamente el mundo a través de todo lo que son nuestro cuerpo, los receptores sensoriales del cuerpo y obviamente mediante los 5 sentidos, que son los que ya vimos. Pero también existen otras formas en las que nuestro organismo interactúa con el entorno, con todo lo que nos rodea. Y sí, ciertamente hay muchos estudios neurológicos, estudios científicos, que afirman que el ser humano, y esto es científico, puede tener hasta 33 sentidos, pero estos 33 sentidos son sentidos físicos, que ahorita vamos a hablar de algunos de ellos de manera específica. Entonces, físicamente, sentidos que se manifiestan y ya que han sido estudiados por alguna parte de la ciencia, podemos ver hasta 33 sentidos. Pero aparte de estos 33 sentidos, también existen otros sentidos ocultos, que son específicamente los que vamos a estudiar. Y así vemos que ya existen algunos neurocientíficos, ¿sí?, que se han sumergido en la búsqueda de diversas formas de percepción propias del ser humano, y estos neurocientíficos han encontrado cosas asombrosas, ¿sí?, como por ejemplo el sentido que nos permite sentir el dolor. Para otros es tan natural el sentir, el percibir, el calor, el frío, el dolor, etcétera, que ya no consideramos que existen receptores especiales y que este puede ser un sentido extra dentro de los 33 sentidos que ya mencionamos. O el sentido del equilibrio también, que se encuentra normalmente dentro del oído, ¿sí?, en el oído medio. Bueno, pues también es un sentido que también forma parte dentro de los 33 sentidos físicos de los cuales ya hemos mencionado. Y aquí vamos a hablar muy brevemente de algunos sentidos físicos, pero dentro de los físicos tenemos algunas pequeñas subclasificaciones que no son tan conocidas. Por ejemplo, el sentido de la vista tiene 2 subsentidos, que son el sentido de la percepción de la luz y el sentido de la percepción del color. Y entonces aquí vemos que efectivamente para nosotros es algo natural pensar que la luz, el color y esas percepciones se dan juntas, y esto en realidad no es así. Tenemos también el sentido del oído, donde también influye el sentido del equilibrio, que ya hablamos hace rato, el olfato y el gusto, que también tiene 4 subsentidos, que ya pues todos los conocemos, ¿sí? La percepción de lo dulce, de lo salado, de lo agrio, de lo amargo, dependiendo de la posición. Entonces también es interesante que cada uno de estos sentidos, bueno, pues también tiene subclasificaciones. El tacto, por ejemplo, tiene 6 subsentidos, ¿sí? Y aquí tenemos la nocicepción, que nos lo dicen los neurofisiólogos o los neurocientíficos o los fisiólogos,
que es la capacidad de sentir dolor, de la que hablábamos hace un momento, asociado con el instinto de supervivencia. Cuando sentimos dolor, inmediatamente, ya sea que nos encogemos, retiramos la parte donde sufre el dolor, etcétera, ¿no? Tenemos también otro subsentido del tacto, que es la mecanorrecepción, que es nuestra capacidad motora de respuesta. Cuando recibimos un estímulo, sobre todo externo, nosotros generamos una respuesta motora a ese estímulo, y esa respuesta motora también está unada a la supervivencia del ser humano. Otro de los subsentidos que también maneja el sentido del tacto es el sentido del equilibrio, para poder mantener la estabilidad de nuestro cuerpo, ¿sí? De igual forma también tenemos la propiocepción, que es la capacidad de percibir el cuerpo, cómo está, si estamos acostados, si estamos de pie, si estamos agachados, si estamos de lado. Entonces tenemos que también que tener esa propiocepción para que nosotros podamos ver cómo se encuentra nuestro cuerpo, en qué posición en relación con la gravedad o incluso fuera de la gravedad. También actúa este sentido de la propiocepción, ¿sí? También la percepción del movimiento, la kinesiología y la termocepción, que todos conocemos como la percepción de la temperatura. Y así también cuando movemos una parte del cuerpo, pues podemos saber de manera específica qué parte del cuerpo se está moviendo y cómo se está moviendo y hacia dónde se está moviendo. Lo que pasa es que son sentidos tan comunes que pensamos o ya no los separamos, pensamos que son parte inherente del ser humano, pero es algo hermoso. El ser humano es una perfección, de verdad. El cuerpo del ser humano, nuestro cuerpo, es algo admirable, es asombroso. Cuando uno estudia anatomía, fisiología, la bioquímica específicamente, son cosas que de verdad, la embriología, cómo se desarrolla el cuerpo humano dentro del útero materno, son cosas verdaderamente asombrosas, porque se van conjugando no solo los aspectos de desarrollo físico y no solo los aspectos fisiológicos del ser humano, sino también los aspectos energéticos. Cuando los conocemos un poquito, se van relacionando con estas percepciones de las cuales estamos hablando. Y entonces también el cuerpo humano pues puede percibir la temperatura, el frío, el calor, cómo está afuera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son sentidos físicos que la ciencia nos los describe, pero que no los teníamos perfectamente bien separados. La sinestesia, por ejemplo, donde asociamos estímulos, que es lo que yo mencionaba hace rato en un principio de la plática, donde asociamos estímulos que les corresponden a un sentido que ya hablamos con otro sentido. O sea, cuando se une en la reacción que va a provocar el ser humano, se unen dos o más sentidos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Podemos percibir un color cuando escuchamos una pieza musical, o podemos sentir en nuestra lengua, en nuestra boca, un sabor ácido cuando escuchamos una música o tenemos un recuerdo, ¿sí? O cuando unimos la sensación entre el olfato y el gusto. Entonces, esta sinestesia nos permite correlacionar específicamente los sentidos del ser humano. Y esto es algo verdaderamente maravilloso. Repito, el ser humano es, cuando nos metemos a estudiar su funcionamiento, su evolución, sus estructuras, a través de la anatomía, fisiología, bioquímica, el metabolismo de los químicos, de las enzimas, de las hormonas. De verdad es asombroso la perfección del ser humano, cómo actúa, cómo de alguna forma responde a todas las circunstancias externas. Pero eso es en cuanto a los sentidos físicos. Ya dijimos que de acuerdo a los procesos y los descubrimientos científicos de los neurofisiólogos o de los neurocientíficos o de los fisiólogos, bueno, pues han descubierto que tenemos físicamente 33 sentidos. Ahora, a estos 33 sentidos vamos a agregarle otros sentidos que tenemos los seres humanos
pero que ya no son aceptados por la ciencia, que no son justificados por los eventos científicos, porque no pueden ser comprobados de manera específica. Y aunque todos los tengamos presentes dentro de nosotros, no todos los seres humanos lo manifiestan, solo unos pocos. Como ya decía en un principio de la plática, no sabemos por qué unas personas sí manifiestan estos sentidos internos, la clarividencia, la clareaudiencia, etcétera, etcétera, y la mayor parte de los seres humanos no. ¿Y por qué los niños, por ejemplo, sí traen estos sentidos despiertos, pero conforme se van integrando al conocimiento social, a la educación que les venimos proporcionando en su desarrollo social, cultural, familiar, etcétera, bueno, van perdiendo estas capacidades? Por eso vemos que hay tantos niños que tienen amigos imaginarios, que los espantan, que ven cosas que nosotros no vemos, etcétera, 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 porque los niños efectivamente traen desarrollados estos sentidos, pero aproximadamente cuando todos cumplimos 7 años, estos sentidos se pierden de manera total y absoluta. Aunque antes de los 3 años, se dice que todos los niños perciben perfectamente bien a través de todos estos sentidos y se van perdiendo entre los 3 y los 7 años. Hay algunos estudios fisiológicos que han tratado de estudiar el porqué de esta pérdida, pero en realidad no se ha llegado a ninguna conclusión, pues es muy difícil comprobar a través del proceso científico, a través de la repetición experimental, de las situaciones que se presentan en este tipo de sentidos, el poder corroborarlos. Y por eso es que la ciencia lo que no puede corroborar, pues simplemente no lo acepta, le dice que eso es brujería, la ciencia dice que eso, como las características chamánicas, etcétera, no la admite y bueno, pues dice que es charlatanería. Todo esto, todo lo que la ciencia no acepta, lo mete en un saquito que se llama charlatanería. Y nosotros, pues nos creemos que efectivamente todo lo que la ciencia no puede comprobar es charlatanería. Y en realidad esto no es así. Yo creo que poco a poco vamos a ir corroborando a través de nuestra propia evolución, a través del descubrimiento de nosotros mismos, vamos a ir corroborando estos sentidos maravillosos que de alguna forma sí ya vienen manejados dentro de la parapsicología. Sin embargo, la parapsicología no es una ciencia que haya sido totalmente respaldada por el concepto científico, es igual que la metafísica, que está clasificada como una parte de la filosofía, tampoco ha sido respaldada como una ciencia como tal, ya que lo que manifiesta la parapsicología, la metafísica, etcétera, pues no hay una forma de comprobar científicamente y de manera específica los conceptos que manejan. Y así vemos la definición de la parapsicología como una disciplina que estudia los fenómenos paranormales, fíjense bien la palabra paranormales, o sea que no son normales, ¿sí? Y aquí nos da algunos ejemplos que ya mencionamos: la percepción extrasensorial, la psicoquinesis, la telepatía, precognición, clarividencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la parapsicología se define como la ciencia que intenta, fíjense bien, que intenta estudiar, porque vuelvo a repetir, la parapsicología no ha sido aceptada como una ciencia como tal, al igual que la metafísica, siendo que los metafísicos afirman que la metafísica pues es la madre de todas las ciencias, es la madre de todo el conocimiento. Y cuando vemos lo que platicábamos en un principio, que que el ser humano, a través de sus 5 sentidos y a través de las extensiones científicas de sus 5 sentidos, sí, como microscopios, telescopios, etcétera, solo puede percibir el 8% de lo que en realidad está a nuestro alrededor. El otro 92%, ¿quién lo va a estudiar? Pues definitivamente la metafísica. Por eso los metafísicos dicen que la metafísica es la madre de todas las ciencias. Y entonces la parapsicología, regresando al tema, sí, se define como la ciencia que intenta estudiar, aplicando el método científico, una serie de eventos donde la mente parece interactuar con el medio ambiente que nos rodea.
sin que haya entre la mente y este tipo de eventos un vínculo físico que sea conocido. Y estos eventos de alguna forma son llamados fenómenos psíquicos. Y aquí es donde se empieza a poner interesante nuestra plática en relación con lo que esta parapsicología llama los fenómenos psíquicos. Y entonces primero vamos a empezar a definir qué es la percepción extrasensorial de la que hablábamos en un principio cuando iniciamos esta charla. ¿Sí? Percepción extrasensorial significa fuera de los sentidos que conocemos, o sea, de los que ya presentamos al principio de la plática. Acuérdense que presentamos que el ser humano puede tener no solo 5 sentidos conocidos, sino 33 sentidos físicos si hacemos la subclasificación de todos los sentidos físicos. Pero fuera de estos 33 sentidos físicos, también tiene sentidos ocultos, ¿sí? Y esto es lo que maneja la percepción extrasensorial. Entonces, esta percepción extrasensorial es la capacidad de recibir y de procesar información que no es recibida específicamente por las terminaciones sensoriales de nuestro cuerpo, o sea, por los 5 sentidos que ya mencionamos o por los 33 sentidos físicos que puede tener el ser humano. Algunas ciencias dicen que esta información, la información que se refiere a la percepción extrasensorial, se recibe a través de la mente, ¿sí? Cosa que, bueno, no estoy muy de acuerdo por las capacidades específicas que puede desarrollar el ser humano a través de los centros energéticos, a través de los cuerpos energéticos, porque, bueno, sabemos que el ser humano tiene 168 centros energéticos que distribuyen la energía a través de todo el cuerpo y que no solo tenemos un solo cuerpo físico, sino que también tenemos 6 cuerpos energéticos más. Y a través de los mecanismos de estos cuerpos energéticos y de estos centros energéticos se pueden justificar muchas cosas que no están específicamente guardados dentro del cerebro o dentro del concepto que el ser humano llama mente, que es un aspecto totalmente intangible y que aún el ser humano no define dónde está guardada la mente. No sabemos. De primera instancia, cuando hablamos de mente pensamos en el cerebro, pero en realidad esto no es así. No forzosamente tiene que estar la mente en el cerebro. La metafísica conserva esta parte de lo que llamamos mente dentro de su cuarto cuerpo, que es el cuerpo mental inferior. ¿Sí? Ya dijimos que el ser humano tiene 7 cuerpos: el físico, el etérico, el emocional, mental, el crístico, el causal y el espiritual, que es el que se conecta con la espiritualidad. Y el cuarto cuerpo, o los 4 primeros cuerpos, constituyen lo que es el cuaternario inferior, lo que nos permite ser y estar en esta tercera dimensión. Y los últimos 3 cuerpos, que son los cuerpos espirituales, son los que nos permiten contactar con la divinidad, con los seres superiores o con como queramos llamarlo. ¿Sí? Entonces aquí es donde se pone muy interesante esta situación sobre los conceptos del cerebro, de la mente, de los sentidos y de la percepción extrasensorial. Otras personas, científicamente hablando, argumentan que quizás esta percepción extrasensorial esté en alguna glándula, ¿sí?, guardada, como es la glándula pineal, la glándula hipófisis o incluso en el intestino. A principios de nuestra era, en el siglo III, IV, V, se hablaba de que todas las emociones del ser humano se guardaban en el hígado. Ahora hablamos de que los aspectos emocionales se guardan en el corazón, ¿sí? Y parece, pues realmente que no está limitada esta percepción extrasensorial en tiempo y en espacio, porque recordemos que fuera de la tercera dimensión no existe el tiempo ni existe el espacio, ¿sí? Por eso es que la percepción extrasensorial puede brincar estas barreras del tiempo y el espacio. Y esto lo hemos comprobado las personas que hemos tenido contacto directo y específico con muchos seres, con muchas personas que tienen desarrolladas sus percepciones extrasensoriales y que tienen sus sentidos ocultos despiertos. Realmente hemos visto que para la activación de estos sentidos o para la determinación de estos sentidos
No existe el tiempo ni existe el espacio, y lo mismo se pueden ir a ver el pasado que a ver el futuro. Lo mismo pueden ver en el presente lo que esté pasando en otro país, en otro continente, ¿sí? Y no hay limitación de tiempo y espacio para el desarrollo de la percepción extrasensorial. Y entonces tenemos así que existen muchos tipos de percepción extrasensorial. Vamos a tratar de resumirlos en los más importantes, porque existen muchas percepciones extrasensoriales. Ya dijimos que lo extrasensorial es aquello que está fuera de los 5 sentidos conocidos o de las 33 clasificaciones que hicieron los neurocientíficos sobre las subclasificaciones de los 5 sentidos físicos. Entonces, fuera de estos 33 o de estos 5 sentidos, como quieran considerarlo, tenemos muchos otros sentidos, ¿sí? Y esto, como dije en un principio, yo estoy cierto de que todos los seres humanos tenemos desarrollada toda nuestra percepción extrasensorial y tenemos desarrollados todos estos sentidos de los cuales vamos a hablar. Pero tenemos que tener la voluntad y la capacidad para poder desarrollarlos, para poder manifestarlos, ¿sí? Porque efectivamente yo creo que todos los seres humanos tenemos específicamente esta percepción extrasensorial. Y así iniciamos con el primero, que es la clarividencia, que es el más común, el más conocido, y bueno, pues muchos dicen que es cuestión, como mencionamos en un principio, que dicen los científicos, que lo que no puede comprobar la ciencia lo pone en el saquito de la charlatanería. Igual dice que los clarividentes o son brujos, brujas, o son charlatanes, ¿no? Y esto no es así. La clarividencia es un sentido que todos tenemos y que podemos desarrollar y que en cierto momento se manifiesta dentro de todos los seres humanos, ¿sí? Y que podemos tener contacto con esta clarividencia a través del sexto chakra, que se llama Ajna, o mucha gente lo conoce como el tercer ojo, y efectivamente podemos despertar este tercer ojo, podemos despertar esta clarividencia con un poquito de educación, con un poquito de sentido, ¿sí? Y entonces esta clarividencia es lo que nos permite ver, o la capacidad que tienen algunas personas de ver información sobre objetos, personas, escenarios, lugares o eventos que se pudieron haber desarrollado en el pasado, en el presente o en el futuro, pero sin utilizar sus 5 sentidos o sus 33 sentidos, solo utilizando medios extrasensoriales y de manera muy específica y muy puntual. La clarividencia se encuentra en el sexto chakra, sexto centro energético de los 7 más importantes, más desarrollados que tiene el ser humano, que se llama el Ajna, o también conocido como el tercer ojo, ¿sí? Y entonces, esta clarividencia, podemos, o la gente que la ha desarrollado y que la tiene despierta, tiene la capacidad de sentir, de ver, ¿sí? Y sentir sensaciones, emociones que tiene otra persona sin ningún estímulo externo. Y esto a menudo se combina con actividades de fenómenos que se llaman paranormales, de los cuales hablamos hace un momento, como por ejemplo cuando vemos algún desencarnado, algún ser que no tomó la luz cuando falleció y está deambulando aquí en la tercera dimensión. Nuestros sentidos físicos no tienen la capacidad de verlo, pero nuestra capacidad extrasensorial sí nos permite verla y sentirla, y cuando sentimos a un desencarnado o a un fantasma, o como queramos llamarle, sentimos ese frío enorme, esa manifestación enorme de frío que tienen los desencarnados, y esto es totalmente real, ¿sí? Y entonces vemos que la clarividencia es la facultad de percibir cosas lejanas o que no son perceptibles por los ojos físicos de los seres humanos, pero que sí son perceptibles por los sentidos ocultos del hombre. En este caso, repito, esta clarividencia, este sentido oculto, se encuentra en el Ajna, sexto chakra, o lo que se llama en el tercer ojo, y desde luego que todos podemos desarrollarlo. Yo tengo contacto afortunadamente con muchas personas, no pocas,
muchas personas que tienen perfectamente desarrollada la clarividencia y me ayudo con muchos de ellas para poder tratar a mis pacientes en cuanto a que traen circunstancias que no son tangibles o médicamente no son justificables. Y entonces, pero energéticamente sí. Y entonces estas personas me ayudan mucho a percibir la problemática de los pacientes, pero problemáticas que no son perceptibles por los 5 sentidos. Y de verdad, la ayuda que podemos proporcionar a las personas que traen consigo energías negativas, que traen desencarnados, que traen energías que no son de luz, que las vienen arrastrando por sus propios pensamientos, por su propia frecuencia vibratoria, por su propia forma de vivir, de ver, de pensar, de sentir, de actuar y demás, bueno, pues se dejan abordar por estas energías negativas y bueno, pues ahí las andan cargando, pero como no son perceptibles a los 5 sentidos físicos, bueno, pues para otras personas que tienen esta cualidad o este don o este sentido desarrollado de la clarividencia, sí es perceptible. Y de eso, de verdad, soy testigo fiel porque lo trabajo todos los días en mi consultorio. Por lo tanto, vemos que la clarividencia posiblemente es el más común de las percepciones extrasensoriales que tiene el ser humano y la que se manifiesta más comúnmente. Y ahí, por ejemplo, puedo dar un ejemplo de los niños que me los traen los papás porque están espantados, porque en la noche gritan, porque se orinan en la cama, porque hablan con otros seres que para los seres humanos adultos no son visibles. Y entonces cuando el papá me los trae vemos que efectivamente, bueno, pues el niño tiene esa capacidad de clarividencia, de ver más allá de lo físico, de ver más allá de lo normal. Y entonces aquí es donde podemos apoyar en la sanación de ese niño, pues quitando esa energía que está ahí, pasando esa energía a través de un portal de luz a la dimensión que le corresponde, etcétera, con una serie de circunstancias tan maravillosas que de verdad nos han ayudado mucho a sanar una gran cantidad de gente y una gran cantidad de personas, y no solo niños, adultos también, porque a veces los adultos perciben que que tienen mucho miedo y no saben por qué, que se sienten perseguidos, que andan viendo para todos lados y no saben por qué, que se despiertan a las 3 o 4 de la mañana cotidianamente porque hay energías negativas a su alrededor, en su periferia, y ellos no las detectan y no perciben qué es lo que está pasando. Tienen cambios emocionales muy fuertes y tampoco perciben por qué, o simplemente todo lo que desarrollan, todo lo que inician, pues les sale mal porque están influidos por alguna energía que andan cargando en sus cuerpos energéticos. Y entonces aquí viene el gran apoyo del desarrollo de la clarividencia para poder ver qué es lo que está afectando a estos pacientes y poder apoyarlos de una manera real. Por eso es que de verdad esto es importantísimo. El segundo aspecto importante o el segundo sentido que podemos estudiar o que podemos ver también es la clariaudiencia o clara audiencia, ¿sí? Esta clariaudiencia dentro del cuerpo energético del ser humano se encuentra en la garganta o el quinto chakra llamado Vishuddha, ¿sí? Y este quinto chakra maneja todo lo relacionado con la comunicación. Pero específicamente, ¿qué es la clariaudiencia? Es cuando las personas tienen la capacidad de recibir información auditiva que no es perceptible para las demás personas. Y a veces escuchan sonidos, escuchan música, les hablan, les dicen cosas, ¿sí? Y entonces cuando las ponen a platicar, pues el médico, el psiquiatra dice que son pacientes esquizofrénicos, igual a los pacientes que tienen la clarividencia y los clasifican como esquizofrénicos. Y la verdad es que el hecho de que tengan su desarrollado sus sentidos internos, no implica que tengan un padecimiento como es la esquizofrenia, ¿sí? Sino que simple y sencillamente hay que orientarlos cómo manejar sus sentidos,
cómo manejar a esas energías o esas entidades que se acercan a ellos o que les hablan o que les dan instrucciones o que a veces hasta los enloquecen de tantas cosas que les están diciendo de manera constante y continua. Entonces esto es la clariaudiencia, el estar escuchando, y es muy frecuente que las personas escuchen voces, es muy frecuente que los niños escuchen voces, que escuchen ruidos, que escuchen música, que escuchen cosas que los demás no pueden percibir. Y entonces la clariaudiencia es la capacidad de escuchar ya sea objetos o eventos que le están sucediendo a otra persona, también sin ninguna otra información que donde interfieren o donde intervienen los sentidos y el aspecto sensorial normal del ser humano. Y efectivamente la clariaudiencia es el segundo sentido oculto del ser humano que más se manifiesta. El primero es la clarividencia, el segundo sentido es la clariaudiencia. Por lo tanto, nosotros vemos la importancia que tiene este tipo de sentidos, ¿sí? La verdad es que es algo maravilloso y que si conocemos una persona que tiene clarividencia o tiene clariaudiencia, pues no la mandemos al hospital psiquiátrico, por favor, no le empecemos a medicar para atontar su cerebro o para apagar sus sentidos. Vamos a orientarlo correctamente, cómo manejar estos sentidos ocultos, cómo manejar todo lo que ve y todo lo que escucha y que las demás personas no perciben, ¿sí? Esto es algo bien importante y que tenemos que manejarlo en nuestra consulta o en nuestro consultorio. Otro sentido oculto que tiene el ser humano, y ya hablamos de él, es la telepatía, que es la capacidad de conocer los pensamientos de otra persona, o también la capacidad de poder comunicarse con otras personas utilizando solamente el pensamiento, utilizando solamente la mente, sin emplear ningún otro acceso o entrada sensorial de los sentidos físicos que conocemos del ser humano. Ya decíamos hace un momento que seguramente durante la tercera raza raíz, que fue la Lemuria, y la cuarta raza raíz, que es la Atlántida, bueno, pues no utilizaron palabras verbales, no utilizaron fonemas para poder comunicarse, sino que lo que utilizaban era específicamente la telepatía. Y bueno, pues a través de la telepatía, como ya dijimos, las personas pueden conocer los pensamientos, ¿sí?, de otras personas. Y aquí esto pues nos abre una gama infinita de circunstancias que cambian completamente la forma de vivir del ser humano, porque aquí entonces pues no podemos engañar como ahora, no podemos mentir, no podemos actuar diferente, lo que le llamamos la falta de congruencia, cuando nosotros actuamos de manera diferente a como hablamos o a como pensamos. Si nosotros tuviéramos la capacidad de la telepatía, que sí existe, que mucha gente la tiene desarrollada, ¿sí?, pudiéramos saber exactamente qué está pensando la otra persona. Incluso se puede saber qué está sintiendo la otra persona a través de la telepatía. Y esto es realmente impresionante, esto es maravilloso, ¿sí? El siguiente sentido es el preconocimiento, la precognición, lo que se conoce como precognición, o también recibe el nombre de precogniscencia o intuición, que es el nombre más común, o presciencia. De hecho, todos tenemos nuestra intuición desarrollada, pero es mucho más manifiesta en las mujeres. Las mujeres tienen una intuición mucho más desarrollada que el ser humano, porque intuyen, no necesitan tener otro tipo de capacidades internas, simplemente saber hacerle caso, saber escuchar a su intuición. Pero de hecho todos los seres humanos tenemos desarrollada la intuición. Todos presentimos algo que va a suceder o que está sucediendo lejos de nosotros o fuera de nuestra vista. Todos presentimos algo que le está sucediendo a algún ser querido, o cuando alguna persona que energéticamente está unida a nosotros le está sucediendo algo. Y esto es importantísimo. Lo que sucede es que a veces hay conflictos muy fuertes
entre lo que es la intuición y lo que es el pensamiento. Si nosotros siempre vamos a escuchar lo que dice nuestra mente a través del pensamiento, vamos a callar completamente nuestra intuición. Pero si hacemos lo contrario, o sea que acallamos el pensamiento para escuchar nuestra intuición, yo les aseguro que jamás cometeremos errores, porque nuestra intuición, o dentro de nuestro ser, de nuestra esencia y a través de nuestra intuición, está desarrollada toda la misión que debemos de cumplir, todo el conocimiento que debemos de tener, todo aquello que debemos o que no debemos hacer en esta tercera dimensión para abreviar completamente el cumplimiento de nuestra misión en esta dimensión. Entonces, ojalá y todos pudiéramos escuchar esta intuición y no darle tanto peso al pensamiento. El pensamiento, desde luego, que es una cualidad y una característica del ser humano que nos permite sobrevivir correctamente y tener todo lo necesario para poder ser y para poder estar en esta tercera dimensión. Pero si queremos tener un proceso de evolución real y verdadero, si queremos ir por el camino más corto y más rápido, sin equivocarnos y que sin que cometamos errores, bueno, pues simplemente escuchemos nuestra intuición, y escuchando la intuición, les aseguro que siempre nos va a llevar por el camino correcto. Entonces, ahí tenemos una de las enseñanzas más importantes. ¿Y en qué momentos escuchamos nuestra intuición? Bueno, básicamente cuando estamos en una meditación profunda. Porque ¿qué es la meditación? Sino el poder apagar el pensamiento, el poder mantener un rato quieta a la loca de la casa, a esa mente que nos está empujando diariamente entre 16 y 18 mil pensamientos diarios, de que si los frijoles, de que si la calle, la casa, la renta, la escuela, el estudio, el libro, mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros, a través de la disciplina, a través de interiorizarnos en nosotros mismos, tenemos la capacidad de mantener calladita a esa mente, a ese pensamiento, en ese momento podemos acceder directamente a nuestra verdadera esencia, a nuestro verdadero ser, que se manifiesta a través de la intuición. Por eso a la intuición se le llama el preconocimiento o la precognición. Y también es sumamente importante. Esto, yo les aseguro que todos tenemos este sentido de la intuición o la precognición, y lo tenemos, pero no lo escuchamos, no lo queremos escuchar. Sabemos cuando algo no va a estar bien, pero cuando el pensamiento nos dice, sí, tú no te preocupes, tranquilo, tú sigue caminando, y ahí es donde cometemos el error. No escuchar nuestra precognición o no hacer de caso a nuestra intuición. Y entonces vemos que la intuición es la posibilidad de conocer con anticipación hechos que van a suceder a nosotros o a los seres queridos o incluso a otras personas que muchas veces ni siquiera conocemos. Y entonces vemos que es la capacidad de ver hacia el futuro, percibiendo información sobre eventos, sobre personas, lugares y escenarios antes de que realmente ocurran. Y eso también les puedo asegurar que todos tenemos nuestra intuición desarrollada y que todos hemos tenido eventos intuitivos donde nos dicen, por ahí no pases, por ahí no camines, no hagas esto, no vayas por allá, ¿sí? El problema es que siempre escuchamos más a nuestro pensamiento que a nuestra intuición, y ese es uno de los grandes errores que comete el ser humano: escuchar y darle más peso a su pensamiento que a su intuición. Continuando entonces con nuestros sentidos, tenemos la retrocognición o poscognosciencia, que es la capacidad de poder ver el pasado o el pasado distante, aquel que ya pasó hace mucho tiempo, y también a través de esta capacidad pues pueden reconocer personas, lugares, eventos del pasado con los que físicamente no han tenido nada que ver en esta vida. Hay muchas personas que cuando tienen este conocimiento de la retrocognición lo llaman, tuve un déjà vu,
¿sí? Así le llaman un déjà vu cuando dice, yo ya estuve aquí, yo ya vi a esta persona, yo la conozco, yo siento que este lugar ya ha estado aquí, que esta vivencia que estoy teniendo en este momento, ya la viví en algún otro lugar, en otro tiempo, en otro espacio o posiblemente en otra dimensión. Y eso es el déjà vu, ¿sí? Específicamente lo que se conoce como retrocognición. Y eso también muchos de nosotros tenemos desarrollado ese sentido interno. Solo hay que querer desarrollarlo, solo hay que querer manifestarlo, solo hay que consentir estos sentidos internos y con mucha disciplina y con mucha voluntad el tratar de desarrollarlos, de darles peso, de hacerles caso para que los sentidos se desarrollen por sí solos. Porque como vimos desde un principio, todos, absolutamente todos los seres humanos gozamos de estos sentidos ocultos, ¿sí? Y que, bueno, pues puede manifestarse. Otra manifestación importante también de los sentidos ocultos y que es relativamente común es la telequinesis o psicocinesis, que es la capacidad de la mente de tener un efecto directo sobre cualquier objeto físico sin el uso de ninguna fuerza física aplicada, o sea, cuando podemos mover objetos, cuando podemos doblar objetos, cuando podemos hacer hervir el agua con la mente, con nuestro pensamiento, cuando podemos arrimar ciertos objetos de un lugar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el fenómeno de telequinesis, que no se presenta tan frecuentemente, pero que también es un sentido oculto de los seres humanos que tenemos la capacidad de hacerlo, solo hay que desarrollarlo. Yo me acuerdo hace tiempo había muchos programas de televisión donde había un Uri Geller y otras personas que doblaban cucharas, que movían, que paraban relojes, etcétera. Y es una capacidad que en realidad todos tenemos y todos la podemos desarrollar, solo hay que desarrollarla con voluntad y con disciplina, al igual que cualquiera de los otros sentidos con los cuales estamos nosotros ya lo tenemos como parte inherente. Otro sentido es la mediumnidad, ¿sí? Cuando se conoce a los medium famosos, ¿sí? Y esta mediumnidad es una capacidad que tienen algunas personas de poder comunicarse con desencarnados, con muertos, ¿sí? Canalizando su espíritu. ¿Qué quiere decir canalizando ese espíritu? Que pueden desalojar sus cuerpos energéticos internos para darle cabida a otro ser energético o a otra energía dentro de su cuerpo. La mayor parte de los medium utilizan una variedad de tipos de percepción extrasensorial donde pueden desarrollar la clarividencia, la clariaudiencia, para que puedan obtener esta información de estos seres. Pero hay personas que cuando se presentan los desencarnados que no pudieron tomar la luz porque tienen apegos de sus bienes materiales, de los que fueron sus esposas, sus hijos, sus padres, etcétera, etcétera. Y esos apegos los mantienen aquí en esta tercera dimensión. Bueno, pues los medium prestan su cuerpo para que esos seres puedan entrar en ellos y poder expresarse. Y ahí tenemos una película muy bonita, ¿sí? Donde específicamente es una pareja de enamorados que el hombre es asaltado y fallece y bueno, trata de comunicarse con su pareja y contrata incluso un medium o una medium para poder comunicarse. Y bueno, hay aspectos chuscos de esta película, pero que son totalmente reales, son totalmente ciertos. Y entonces la mediunidad es esa capacidad que tiene el ser humano de sacar de dentro de sí su esencia pura, su verdadera esencia, para permitir que otra energía ocupe ese espacio. Y entonces los medium verdaderamente pues pueden escuchar, tienen clarividencia, tienen clariaudiencia, tienen otras percepciones extrasensoriales también muy, muy importantes. La mediunidad también, seguramente todos tenemos esa capacidad. Yo en lo personal he tenido contacto con muchos medium, pero muchos de ellos han llegado a la consulta para sanarse
¿Por qué? Porque siempre se les queda parte de una energía que no son ellos, o a veces les llega una energía que le permiten la entrada y que la energía ya no quiere salir de ese cuerpo, ya no quiere regresarlo a su verdadero dueño, y es cuando se presenta la malignidad, la posesión, y todo este tipo de circunstancias que, bueno, pues las vemos muy frecuentemente, al menos en la consulta de las personas que acuden conmigo, y bueno, pues lo que hay que hacer es liberarlas de estas energías y de estas esencias, ¿no? El claro olfato también es muy frecuente que se presente en las personas y ese también es muy común cuando decimos, ay, me olió a flores, es de lo más frecuente que nos huela a flores. Y el claro olfato se refiere a la capacidad de oler aromas que no son detectados por las demás personas. Se cree que estos aromas son proyectados por esencias, por espíritus, por desencarnados, por ángeles, por maestros ascendidos, por seres etéricos, etcétera, 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 pero que no son específicamente dados por seres o por personas que estén o que pertenezcan a la tercera dimensión. Y lo más común, al menos a mí en lo personal, lo que me ha pasado muy frecuentemente durante las meditaciones y durante algunas sanaciones, es el olor a flores. Y el olor a flores, de acuerdo a la metafísica, se presenta muy constantemente cuando los ángeles se hacen presentes a nuestro alrededor. Entonces, creo que el claro olfato también es una cualidad que todos tenemos y que todos podemos manejar de alguna forma o podemos desarrollar, pero obviamente también tenemos que trabajarlo, como ya dijimos, con voluntad y con disciplina. Es también otro sentido sumamente importante. Los sueños lúcidos también es otra manifestación de los seres humanos, donde la persona que está soñando, el soñador, es consciente de que está soñando, o sea, sabe que está soñando, incluso puede manipular su sueño, puede dirigir las acciones o las actividades que está desarrollando en su sueño, y entonces es a lo que llamamos sueños lúcidos, que es una manifestación interesantísima y que seguramente todos hemos tenido en algún lapso de nuestra vida, un sueño lúcido donde nosotros sabemos que estamos soñando y estamos teniendo una vivencia dentro de nuestro sueño que muchas veces podemos manipular o que es manipulable a través de nuestra voluntad. Y eso es algo verdaderamente maravilloso. Los sueños lúcidos también pueden ser desarrollados, también hay ciertas plantas maestras o plantas de poder que nos ayudan a desarrollar estas características o estos sentidos ocultos, ¿sí? Yo he sabido de muchas plantas de poder que las personas la toman para desarrollar estos sueños lúcidos o para desarrollar otras cualidades de percepción extrasensorial. Y la verdad, estar en un sueño lúcido es algo verdaderamente maravilloso. El viaje astral es otra proyección de nuestro ser. Ya dijimos que los seres humanos no solo tenemos un cuerpo físico, sino que tenemos 7 cuerpos en total. Bueno, el tercero de estos cuerpos, acuérdense que tenemos un cuaternario inferior que está constituido por los 4 cuerpos inferiores, el físico, el etérico, el emocional o astral y el cuerpo mental inferior. Y entonces ese cuerpo emocional o cuerpo astral es el que sale de nosotros cuando tenemos un viaje astral o una proyección astral o que le llamamos un desdoblamiento o una proyección extracorporal, y que seguramente muchos de nosotros le hemos vivido, y que cuando salimos de nuestro cuerpo nos alcanzamos a ver que estamos dormidos, que estamos inconscientes y vemos nuestro cuerpo, pero nos da miedo, y como nos da miedo, esa sensación de miedo hace que inmediatamente regresemos a nuestro cuerpo físico. No le damos permiso a nuestro cuerpo astral, a nuestro cuerpo emocional, de viajar sin respetar las reglas del tiempo y el espacio,
podemos viajar en fracción de segundos a través de este cuerpo astral, podemos viajar a cualquier parte del mundo, a otros mundos, a otras dimensiones, a otros lugares, a otros tiempos, ¿sí? O sea que por eso es que este cuerpo astral no respeta ni el tiempo ni el espacio. Y entonces el viaje astral es la capacidad de poder desplazar la conciencia, por llamarle de alguna forma, o más específicamente nuestro cuerpo astral o nuestro cuerpo emocional, fuera de nuestro cuerpo físico. La conciencia o este cuerpo astral, separada del cuerpo físico, es capaz de moverse y es capaz de observar todos los sucesos ocurridos en la realidad, ¿sí? Como otros que supuestamente ocurren en otra dimensión paralela o en otro plano paralelo que se llama el plano astral, a través de grandes distancias, incluso, como ya dijimos, sin respetar específicamente el tiempo ni el espacio. Y entonces, ya retomando la teoría científica de Sigmund Freud, donde nos habla de que los sueños son manifestaciones del inconsciente, son manifestaciones de las represiones sexuales que tiene el ser humano, descubrimos que esto no es verdad, esto no es así. En realidad las vivencias que tenemos durante el sueño son vivencias reales, pero que las está viviendo como nuestro cuerpo físico está temporalmente apagado, se está renovando, se está restaurando. Bueno, pues el mando de nuestro ser o de nuestra esencia lo toma específicamente en nuestro cuerpo astral, teniendo otras vivencias en otros tiempos, en otros espacios, en otras dimensiones y seguramente en una dimensión paralela. Incluso hay una película maravillosa que yo se las recomiendo muchísimo, 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 ¿sí? Donde una persona se mete en una caja especial, en un mecanismo especial, ¿sí? Y a la hora de dormirse, su esencia, su verdadero ser, o su cuerpo astral, o sus cuerpos etéricos, despiertan en otro ser, de otro planeta, de otro tiempo, y de otra dimensión, y de otro espacio, ¿sí? Y entonces, cuando despierta, tiene otra vida, tiene otra vivencia, ¿sí? En ese tiempo y en ese espacio. Tiene otra vivencia diferente porque su cuerpo físico está dormido, ¿sí? Su cuerpo físico está descansando y se está restaurando. Entonces vemos que los sueños son vivencias reales que tenemos en una dimensión paralela a nuestra propia dimensión. Pero como esto tampoco es comprobable hasta este momento científicamente, bueno, pues la ciencia lo mete también a la bolsita de la charlatanería, ¿sí? Y dice que esto no existe y que esto no es posible. Entonces hay que ser un poquito de mente abierta para poder vislumbrar estos sentidos internos que tiene el ser humano, ¿sí? Ok, entonces también hay otra manifestación, hay otra característica dentro de nuestras propias capacidades internas, que es el poder viajar o viaje en sueños, es la capacidad de que nosotros podamos entrar o introducirnos en los sueños de otras personas. Puede ser esta introducción en otros sueños como espectadores o como activistas formando parte de la actividad de los sueños de otro ser, de otra persona, o como pasajero, ¿sí? O interactuando específicamente en el sueño de otra persona. Y esto muchas personas lo interpretan como si fuera telepatía, que estamos activando la telepatía entre estas dos personas y estamos viviendo los sueños de manera específica que están viviendo estas dos personas, ¿sí? Bueno, entonces esta experiencia del viaje en sueños, el participar en los sueños de otra persona, de otro ser, el meternos en sus sueños y participar en ellos, pues es otra experiencia también maravillosa, ¿no? Es realmente una experiencia importante, ¿no? Entonces, bueno, y nada más para hacer un pequeño paréntesis, la primera película que les mencioné, que les recomiendo mucho y que es totalmente cierta en lo que sucede en la película, se llama Ghost,
La sombra del amor. Yo siento que la mayoría la hemos visto, pero al que no la ha visto se la recomiendo, porque lo que se presenta en esa película es totalmente real, al igual que lo que se presenta en la película que se llama El Sexto Sentido, ¿sí? También es una película que nos manifiesta hechos reales. Y la película anterior que les mencionaba, en relación a los sueños, donde se duerme el cuerpo físico y se despierta en otra dimensión paralela, bueno, pues se llama Avatar, que en lo personal es la mejor película que yo he visto en toda mi vida, por la manifestación tan importante que hace de los seres humanos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista energético, desde nuestra conexión con el universo, y también desde el aspecto oscuro, desde la negatividad y desde la ambición del ser humano. O sea que esa película nos refleja tal cual es el ser humano en su lado de luz y en su lado oscuro, ¿sí? Se las recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo esta película de Avatar. Y entonces, volviendo a nuestro tema del viaje en sueños, sí es posible que nosotros nos pongamos de acuerdo con otra persona para tener experiencias juntos dentro de los sueños. Es posible hacerlo, ¿sí? Solo, pues como ya vimos, desarrollando los sentidos internos a través de la voluntad y a través de la disciplina. Otra característica importante también que puede presentar el ser humano es la visión remota, ¿sí? La habilidad desarrollada para poder obtener conocimientos directos sobre objetos, personas y hechos, ¿sí? Pudiendo el objetivo existir en cualquier otra parte del mundo, en cualquier otro tiempo, en cualquier otro espacio, para que podamos obtener información, para que podamos obtener datos. Mucha gente lo interpreta como que si fueran la revelación de los archivos akáshicos, y últimamente están saliendo muchos cursos de archivos akáshicos, lectura de archivos akáshicos, etc. Es una capacidad que tiene el ser humano de conectarse con otros lugares, con otros tiempos, con otros espacios, con otras personas, con otros seres, con otros hechos, a través de este sentido interno que se llama visión remota, donde en la transferencia de la información va desde el inconsciente hasta nuestro ser consciente, hasta nuestro ser pensante, para que podamos captar de manera específica lo que sucedió o lo que sucede o las características de otra dimensión, otro tiempo u otro espacio. Y entonces, durante este proceso de la conexión, esa transferencia de información del inconsciente al consciente, bueno, el visualizador o la persona que está realizando este tipo de visión, sí, permanece directamente conectado a lo que se llama el colectivo inconsciente, o mucha gente lo llaman como la Matrix, ¿no? Aunque no hay que confundir el término de la Matrix a cuando le llaman a la cúpula política, económica que quiere controlar al resto del mundo. En realidad hay una Matrix que es una manifestación del colectivo inconsciente que manifiesta todos los seres humanos cuando pensamos cosas similares. Aún esta visión remota sí se manifiesta si el objetivo está en otro extremo del mundo, pudiendo existir en cualquier punto del espacio, en cualquier otro tiempo, en el pasado, en el futuro, de la misma forma que la mente existe fuera de estos límites del tiempo y el espacio. Por eso les digo que fuera de la tercera dimensión no existe el tiempo ni existe el espacio, y el conocimiento de estos sentidos ocultos nos da esa manifestación importantísima de poder ir al pasado, al futuro, a otro país, a otro lugar, a otro espacio, a otra dimensión, a otro universo, y simplemente con el control de nuestros sentidos internos. Y eso es algo totalmente real. Otra característica también de la percepción extrasensorial o de nuestros sentidos internos son los sueños premonitorios, que mucha gente no los ha visto, ¿sí? Y que estos sueños premonitorios son aquellos donde nuestro cerebro trabaja sobre una idea, y cuando pasan un tiempo, unos días, unas horas, esta idea se viene a materializar en la vida real.
y las personas que tienen este don son más susceptibles a cosas o a hechos inexplicables porque son más intuitivos, tienen más desarrollada su intuición y tienen una mente más abierta. La principal diferencia que existe en este tipo de sueños y los sueños normales es que los sueños premonitorios son situaciones muy reales en que la persona no está dentro de un ambiente que sea imposible, como sucede con los sueños o vivencias paralelas en otra dimensión, donde las personas pueden estar en mundos aparentemente irreales y vivir situaciones aparentemente imposibles, como poder volar o poder hacer cosas que físicamente es imposible. También estos sueños premonitorios son más fáciles de recordar porque impactan mucho más al ser humano, porque dejan más información, y las personas que viven estos sueños premonitorios tienen la sensación también de estar despiertos en estos sueños premonitorios. Ya vamos a concluir nuestro tema, voy a abreviar lo más que pueda dada la hora, y entonces tenemos el don de lenguas o la xenoglosia, donde mucha gente cuando está en ciertos estados hipnóticos o ciertos estados de meditación o ciertos estados especiales de conciencia puede hablar lenguas que desconoce, ¿sí? No debe de confundirse con otro término que es la glosolalia, que es un lenguaje ininteligible, sobre todo que hablan los niños, ¿sí? La xenoglosia se habla, tenemos la capacidad de hablar en otros idiomas, ¿sí? De manera específica y sin tener conocimiento o sin estar preparados para esos idiomas. La hipernesia o criptonesia o pantomnesia, que es la capacidad que tiene el ser humano de memorizar y recordar absolutamente todo, todos los hechos, los sucesos, los lugares, las vivencias que ocurrieron alrededor de él, incluyendo hechos conscientes y hechos inconscientes, por vías sensoriales e incluso por estímulos subliminales. A mí me ha tocado a través de los procesos de hipnosis, cuando meto a un paciente a un proceso hipnótico para detectar circunstancias de su pasado que el paciente tiene ocultas, el paciente cuando entra a una habitación puede describir hasta el más mínimo detalle de la habitación, siendo que cuando está consciente no lo puede hacer, y nos puede decir lo que había colgado en la pared, lo que decía el cuadro, y esto es específicamente la pantomnesia, y es una cualidad que todos tenemos, pero tenemos que estar en cierto estado de conciencia para poder manifestarla. Y entonces, la rhabdomancia, radiestesia, donde aquí requerimos una horquilla o artefactos para poder detectar elementos como el agua o algunos metales o hacer algunas preguntas. La sanación es otra característica que tiene el ser humano y de la cual pues yo en lo personal lo ocupo cotidianamente, con esa capacidad que tenemos de sanar a través de nuestra propia esencia, a través de nuestras manos, de nuestro aliento, de nuestra voz, de nuestra mirada. Muchas veces la manifestamos esta capacidad de sanación como Reiki, como energía del universo, pero en realidad todos los seres humanos tenemos la capacidad de sanación, esa acción y efecto de sanar o de curación por medio de prácticas esotéricas, terapias alternativas o simplemente con nuestra presencia o con el deseo de querer sanar, y es algo que seguramente también todos tenemos. Y para cerrar esta plática, vamos a hablar específicamente de 3 fenómenos parapsicológicos que han desarrollado mucho, que no son características esenciales del ser humano, pero que sí podemos desarrollarlas, como la teletransportación, donde podemos transportarnos o podemos transportar un objeto a otro lugar, ¿sí? Donde un objeto puede desaparecer de un lugar y puede aparecer en otro sin ningún medio de transporte. Y esto es teniendo la estructura de ese objeto, de ese cuerpo, de esa persona, de manera muy detallada para poder realizarla o materializarla en otro lugar. Y esta teletransportación últimamente se ha manejado mucho como teletransportación cuántica, que realmente pues en muchas películas y en muchas circunstancias, porque no está muy lejana de que pudiéramos materializar esta teletransportación. La levitación también es otra característica que muchos seres humanos han manifestado cuando está meditando, cuando estamos orando, cuando estamos comunicándonos con la divinidad.
¿sí? Y entonces es un efecto por el cual el cuerpo o algún objeto se haya suspendido de manera estable en el espacio sin que exista ningún otro objeto físico en contacto con este cuerpo que está suspendido. Y específicamente estamos hablando del cuerpo humano. Bueno, y para no alejarme más, pues y ojalá esta plática les haya sido muy útil, les haya permitido abrir su mente, ampliar un poquito las capacidades del ser humano, que todos la tenemos, simplemente tenemos que buscarlas, tenemos que desarrollarlas, tenemos que poder tenerlas a través de la voluntad y a través de la disciplina, ¿sí? Entonces, realmente son sentidos que todos tenemos, que todos podemos desarrollar y que seguramente en algún futuro todos vamos a manifestar porque ya lo manifestamos en algún pasado. No sé si haya tiempo para alguna pregunta, alguna circunstancia. Con todo gusto estoy a sus órdenes para poder contestarles alguna pregunta. Si alguien quiere comentar alguna circunstancia al respecto, pues estoy a sus órdenes. Pues si no hay ninguna pregunta, yo le agradezco a la hermana María Concepción, le agradezco a Enrique, presidente nacional de la Sociedad Teosófica, por la invitación que me han hecho de poder participar con ustedes, y pues cualquier cosa me pongo a sus órdenes para cualquier circunstancia. Gracias, doctor Hugo, muy amable. Una información muy interesante que existe en todos los seres humanos y que prácticamente estamos ignorantes de esas grandes capacidades que no tenemos porque no las desarrollamos, no ponemos atención en ese tipo de situaciones. Espero que esto sirva mucho para que vaya abriendo otras alternativas de no solamente nuestra mente, sino nuestro físico, que vayamos haciendo más cosas, que vayamos utilizando nuestros medios para alcanzar esto. Este es mi comentario. No sé, ¿algún hermano quiere comentar algo? ¿Nadie más? Hay algunos comentarios, si me permiten leerlos por favor en el chat. En el chat nos dicen algunos comentarios, si me permiten verlos rápidamente. Dicen, gracias, a ver, permítame para pasarlos. Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches, gracias, saludos a todos, gracias, buenas noches, buenas noches a todos. Teresa Moras tiene que retirar. Margarita puede darnos, bueno, pide mi teléfono con todo gusto si alguien quiere anotarlo. Dice Margarita, puede dar su teléfono para hacer una cita o correo electrónico. Bueno, mi teléfono es 2229-653075. Para cualquier cosa, con todo gusto estoy a su orden. Lo repito por si alguien quiere apuntarlo, tomar nota. 2229-653075. Ya aquí aparece en el chat. Ya Mónica me hizo favor de ponerlo. Margarita Delgado nos dice gracias. Muy interesante. Gracias, doctor, como siempre. Mónica Padilla. María Elizabeth, gracias. Claudia, gracias. ¿Alguna bibliografía para poder estudiar las razas? Bueno, pues en la Teosofía tenemos la bibliografía muy específica para utilizar las razas raíz, ¿no? Y viene ahí totalmente desglosado, son tomos completos. Genoveva, muchísimas felicidades por su ponencia, muy interesante. ¿Dónde se encuentra? Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Puebla. Me pueden contactar a mi correo electrónico, que es hugoenrique7@yahoo.com.mx, o a mi teléfono, que ya se los di, 2229-653075. Nos dice María Elizabeth, gracias, doctor, de verdad muy clara su exposición, me perdí la mitad, pero porque se fue la luz. Pues esos son los chats que tenemos de alguna forma. Y bueno, tenemos aquí
alguna pregunta que nos hayan hecho por alguna otra vía. Bueno, creo que sería todo. Y pues no, si no hay preguntas de mi parte, pues es todo y cuanto. Me despido de ustedes, deseando pues que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos y que todos los seres sean en paz. Namaste. Perdón, hay una pregunta, una mano levantada de Yasmín. Hola, buenas noches. Adelante. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por toda su información muy importante, muy completa. Mi pregunta es, pues creo que tengo conocimiento sobre esta parte de las técnicas que pueden hacer que se despierten estos sentidos que tenemos todos. Pero fíjese que he tenido mucha curiosidad sobre la de la glándula pineal y he visto algunas meditaciones y algunas como músicas que ayudan un poquito. Aparte, me imagino del estilo de vida, la alimentación, etcétera. ¿Qué recomienda o qué sugeriría o si considera que es bueno este tipo de meditación para despertar el tercer ojo? Claro, bueno, existen sonidos especiales, incluso si los buscamos en YouTube, hay muchos sonidos especiales para descalcificar la glándula pineal porque se dice que la glándula pineal, la mayor parte de los seres humanos, la tenemos calcificada por el tipo de alimentación, por el tipo de pasta de dientes con fluoruro que utilizamos, porque dicen que la Matrix así nos quiere tener para que no haya comunicación espiritual y no haya despertar de la conciencia, una serie de circunstancias que bueno, ya de acuerdo a la conciencia de cada quien la puede tener, pero efectivamente si buscamos en YouTube sonidos especiales con frecuencias específicas para descalcificar la glándula pineal, la glándula hipófisis, porque recordemos que los sentidos ocultos del hombre se encuentran específicamente en glándulas y en ciertos lugares. Y así tenemos la glándula pineal que se encuentra en el occipital, que se relaciona específicamente con el séptimo chakra, que es el Sahasrara, que está en la coronilla, es el que nos comunica específicamente con la espiritualidad. Tenemos la hipófisis o la pituitaria, que es lo mismo, y entonces aquí se encuentra el tercer ojo o lo que llamamos la clarividencia. De tal forma que cuando logramos descalcificar esa glándula pineal y logramos alinearla con la glándula hipófisis, normalmente están en un ángulo de 45 grados, cuando logramos cerrar ese ángulo para poder alinear esas dos glándulas, tanto la pineal como la hipófisis, se desarrolla una comunicación espiritual porque la glándula pineal tiene la capacidad de soltar una sustancia que se llama DMT. Esta sustancia DMT supuestamente solo la segrega la glándula pineal durante el nacimiento, en el trabajo de parto y durante el proceso de muerte. Pero también hay otros procesos que nos pueden despertar también esta sustancia. La clariaudiencia se encuentra aquí específicamente donde está la tiroides, en el quinto chakra, que es el Vishuddha, y la intuición, mucha gente la ubica en el cuarto chakra, en el Anahata, o hay también gente que la ubica también en el Ajna. Entonces sí podemos despertar nuestros sentidos a través de la práctica, a través de sonidos, a través de mantras, a través de meditación o a través de prácticas. Por ejemplo, algo muy rápido, quiero despertar mi clarividencia. Me pongo en un lugar donde haya poca luz, pongo mi mano en una pared clara, en una pared blanca y la observo. De inmediato empieza a salir los rayos de mis cuerpos etéricos alrededor de la mano. Y cuando percibo eso, ya estoy despertando mi clarividencia. Si hago ejercicios de este tipo, siento una persona enfrente de mí donde no haya mucha luz y empiezo a ver sus campos áuricos, también estoy despertando mi clarividencia. Todo es cuestión de practicar y sí, efectivamente, tiene mucha razón. Podemos hacerlo con estos sonidos que encontramos en la internet, con meditaciones,
etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos ejercicios que podemos realizar para desarrollar nuestros sentidos. Ok, muchísimas gracias. Y una pregunta más. El riesgo, me imagino, es no saber manejar y ver lo que yo estoy sintiendo o viendo, ¿no? No tener el conocimiento de lo que estoy viendo, como esa parte del cuerpo astral, etcétera. Bueno, ese siempre es un riesgo. Imaginemos que nosotros vamos a desdoblar nuestro cuerpo astral, ahorita que lo menciona, vamos a sacar nuestro cuerpo astral, es como si yo llego a una ciudad y estoy en una casa, pero no conozco la ciudad. Entonces, si yo salgo de esa casa y me voy hacia el lado izquierdo, hay muchos barrios, asaltantes, rateros, violadores, drogadictos, etcétera. Pero si yo me voy al lado derecho de donde está esa casa, donde estoy radicando, me voy a encontrar con jardines, con lugares bellos. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando no conocemos nuestros sentidos o cuando no tenemos orientación, podemos encontrar cualquier cosa porque no sabemos a dónde ir. Podemos ver seres de luz, podemos ver seres de oscuridad, y si no lo sabemos manejar, si no tenemos la capacidad para poder manejar esas situaciones, obviamente que sí nos puede afectar. Entonces, lo importante sería tener una guía específica para poder desarrollar estos sentidos internos y poder contar con ese maestro que nos pueda guiar en ese desarrollo. ¿Y algún libro que recomiendo, doctor? Bueno, pues aquí en la, específicamente en Teosofía tenemos muchos libros que nos hablan de esas características. Podemos ver libros de metafísica, libros de teosofía. En la metafísica está perfectamente la aceptación de todos estos sentidos internos y ahí podemos encontrarlos. En la red también existe muchísima información de cómo despertar la clarividencia, la clariaudiencia, la premonición. O sea, actualmente hay mucha información que podemos encontrar en la red. Gracias. Sí, adelante, por favor. Doctor, una pregunta. Me acuerdo que en el texto de la mujer dormida debe dar a luz, se hablaba de que se quería usar a los monjes a que despertaran, enseñaran a los alemanes a despertar la telepatía. Y entonces un monje le comentó al general alemán que eso sería retroceder, porque si por evolución se había perdido esa habilidad, ya no había que despertarla, porque es como si estuviéramos regresando al pasado y que teníamos que seguir con la evolución que se está dando. ¿Qué opina usted acerca de eso? No, definitivamente el ser humano ha tenido todos los sentidos despiertos en etapas anteriores, como ya dijimos. Obviamente ya la teosofía maneja perfectamente bien que la primera y la segunda raza fueron etéricas, dada que no había las condiciones físicas para el desarrollo de cuerpos físicos acá, pero a partir de la tercera raza raíz, que es donde se desarrollaron o donde se llevaron a cabo todos esos cambios físicos, la encarnación, la separación de sexos y demás de todos los seres humanos, tenían desde luego todos los sentidos despiertos durante la tercera raza y durante la cuarta raza. Lo que pasa es que la tercera y cuarta raza, dado los avances tecnológicos y el trabajo de la oscuridad tan importante que lograron desarrollar, bueno, pues por los maestros o por los seres superiores o por lo que queramos llamarlos, fueron destruidas esas razas y fueron cerrados esos canales de comunicación, pero no como una forma de involución como nos habla específicamente la mujer dormida, sino es como una forma de un reinicio, es un reset donde tenemos que volver a redescubrir nuestros propios sentidos. Es parte del ser humano, es parte inherente de nosotros, es parte de nuestra vida, de nuestra existencia, solo que tenemos que redescubrirla para tener una convivencia más en paz, más armoniosa, identificar el amor en nuestros corazones a través del sentido de la intuición,
¿sí? Y no darle tanto peso al pensamiento, como ya lo mencionamos. Entonces tenemos que encontrar nuevamente el desarrollo de esos sentidos en nuestros seres para poder llegar a ese proceso de evolución. No es involución, desde mi punto de vista, es evolución de los sentidos internos. Claro que es evolución, puesto que el trabajo de la meditación, del estudio, la práctica, es utilizar los cuerpos físicos, los cuerpos groseros. Al irlos utilizando, vamos liga a otras percepciones que ahorita están cerradas debido a la materia. ¿Sí me escucharon? Sí, claro. Sí. Gracias. Sí, es muy lógico lo que usted dice. Sí, yo considero que específicamente, pues el cuerpo material viene encerrando a nuestra verdadera esencia. Recordemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y que este cuerpo humano solo nos es prestado como un vehículo para poder transitar en esta tercera dimensión, para poder tomar el conocimiento que debemos de tomar o la experiencia que debemos de tomar en esta tercera dimensión, pero las capacidades del ser humano son ilimitadas. Lo único que limita la capacidad del ser humano es su propia mente. Si una persona dice, tanto una persona, vamos a remembrar a Henry Ford, donde decía, tanto si tú dices que puedes como si dices que no puedes, en ambos casos tienes razón. Lo mismo pasa con las capacidades humanas. Si el ser humano considera que no tiene esas capacidades, bueno, efectivamente no las tiene. Pero si el ser humano considera que sí las tiene, desde luego que las tenemos y somos capaces de desarrollarlas, sin limitación incluso de nuestro cuerpo físico, porque, repito, tenemos 7 cuerpos que podemos desarrollar, no solo el cuerpo físico, sino uno físico y 6 etéricos, y a través de estos cuerpos energéticos podemos desarrollar perfectamente bien todas nuestras capacidades sin limitación alguna. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, hermanos. Fue un conocimiento, ilustrativo. Muchas gracias. Adelante, mi hermano Enrique, por favor. Mi hermano, te interrumpo un momento. ¿Tienes algún teléfono prendido o algún aparato electrónico cerca de tu micrófono porque está emitiendo un ruido y no se te escucha bien? No se te escucha bien, mi hermano. Oye. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Enrique Sánchez, presidente de la Sociedad Teosófica Mexicana. Gracias a todos. Si no hay más preguntas, buenas noches. Gracias, hermana María Concepción, por esta oportunidad de comunicarme con todos ustedes. Gracias, hermano Hugo. Gracias por esta participación. Buenas noches a todos. Hermanos, gracias por su presencia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y gracias aquí a Jessy Bagatela, a Claudia, a Sandra Piña, que nos estuvo escuchando, a Rocío Vázquez, Laura Vázquez, Marta Domínguez, Katy Galván, Lourdes Victoria, Rubí Espinosa, Gaviota Emprendedora, Alelo López, Biomagnetismo, Vive Sano, Claudia, Navami, Víctor Hugo, Gaby Meneses, Ramfeli Navarro, nuevamente Claudia, Diva Linda, Rocío Vázquez, Angélica Leti,
y Rocío Yombar, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Cualquier pregunta, pues me pueden hacerla directamente por este medio, por Facebook o a través de mi correo electrónico hugoenrique7@yahoo.com.mx o directamente a Telegram o a WhatsApp al número 2229-6530-75. Buenas noches a todos ustedes. Namaste. Toño Arellano, gracias.